Hermanos, Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. Viva el Señor. Estamos contentos en este precioso lugar que Dios nos ha regalado para poder escudriñar y estudiar la palabra del Señor. Estamos una vez más, como siempre Dios nos ha permitido, todos los lunes traer la clase bíblica que corresponde a este día. Y seguimos con la unidad número 2, difundir las buenas nuevas. Viva el Señor. Y en esta preciosa tarde vamos a estar hablando del evangelismo personal. Viva el Señor. Así que saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Vive Dios, aleluya, que el Señor los bendiga ahí donde usted se encuentra. Vive el Señor, que la misericordia del Señor esté en sus vidas. Vive Dios, aleluya. Así que saludamos a todos aquellos. Quien le habla es su hermano Clemente Zafra, desde la Iglesia Misión Evangélica en Norristown, la ciudad más bella de Pensilvania. Vive el Señor. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor Francisco Cruz. Vive Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. Ok. Ahora sí llegamos aquí. Vive el Señor. Santo, santo es nuestro Dios. Ok. Vámonos, evangelismo personal. Y esto, evangelismo personal, vive Dios, aleluya, es un mandato de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Vive el Señor, aleluya. Así que vámonos a Isaías 52:7. Vive el Señor. Isaías 52:7. ¿Lo tienen? Isaías 52:7 está hablando de los pies hermosos. ¿Quiénes tienen los pies hermosos? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Vive el Señor. Y esto está hablando específicamente del que está llevando las buenas nuevas. Vive el Señor. Y vamos a estar hablando, vive Dios, aleluya, de este tema en particular, porque este es un mandato para todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo. Es un mandato, vive el Señor. Y si es un mandato, es una orden. ¿Ok? Es una orden. No es si queremos. Vive el Señor. No es si podemos. Es una orden. Este es el detalle, que mientras vayamos caminando en este mundo, vayamos transitando, no importa en dónde estemos, es un mandato de llevar las buenas nuevas. Vive el Señor. Yo siempre traigo una ilustración cuando hablamos de esto. Es como aquellos que llevan la vacuna a cierto lugar que hay una epidemia. Vive el Señor. Me recuerdo en parte de México, cuando estaba el tiempo de lluvia, cuando los mosquitos traían la enfermedad, vive el Señor, del dengue y todas estas cosas, vive el Señor, llegaban las enfermeras con vacunas para salvar a los que estaban infectados. ¿Okay? Es una ilustración. Vive el Señor. Entonces, ¿qué hay que predicarle a las personas? ¿Qué es el evangelio en sí? ¿Qué podemos hablarle? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que nosotros le estamos trayendo a estas vidas que se supone que no conocen de Dios? O si conocen de Dios es a su manera, no a la manera bíblica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es las buenas nuevas? ¿Qué vamos a hablar con ellos? Que hermana Isidra, dígame, ¿usted qué dijo yo? Deme un segundito, necesitamos el ayudante que se nos está durmiendo hoy. Vive el Señor, aleluya. Santo es nuestro Dios. Acuérdense que necesitamos, que ya me hablaron de que no se escuchan las opiniones de mis hermanos, y por eso usamos los micrófonos. Viva el Señor. Ok, ahora sí, llegó allá. Bueno, la enseñanza, pues que nos dice en la palabra que enseñemos que Jesucristo es el Salvador del mundo y que el que crea en Él, pues vivirá. Ok, Salvador. ¿Salvador por qué? ¿Salvador en qué sentido? Porque recordémonos el punto
del mensaje. Específicamente tiene que haber un mensaje salvador de que, porque mire, oiga bien, yo vengo del mundo, yo sé cómo es vivir en el mundo, ¿ok? Y en el mundo, hablando de una manera de vivir, se vive bien. Hablando de una forma, se vive bien, ¿ok? Se trabaja, los fines de semana se van a los bailes, se van a beber, regresan de... ¿Salvación de qué? Este es el punto. Yo quiero que, porque este es el mensaje, evangelismo personal, que vamos a hablar a las personas, de qué vino a salvarnos Jesús. Oigan bien, porque tenemos que entender y saber qué es lo que estamos llevando. Mire, no es hablar por hablar, ¿ok? No es hablar con una persona, conoce al Señor, sí lo conozco, ora a Dios, yo le oro, porque son las cosas que las personas dicen, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Que, hermano Edwin, dígame, ¿usted qué dijo yo? ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje de salvación? ¿Por qué el mensaje de buenas nuevas? Dígame. Bueno, porque el pecado había entrado al mundo. Ajá. Y todas las personas ya teníamos una sentencia de muerte. Uh-huh. Y había que Jesús vino aquí para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. A través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, si creemos en Él, uh-huh, pasamos de la muerte a la vida. Y el mensaje que encierra el Evangelio es eso, que Dios nos amó a nosotros primero y nos dio a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros, siendo Él inocente, muriera por nosotros. Y si nosotros lo recibimos a Él y creemos en Él, entonces vamos a tener vida y vida en abundancia en la próxima vida. Gracias. Ok, ahora, hermano Alvarado, ok. Yo soy una persona común, que me gusta beber, me gusta fumar, pero yo también creo en Jesús. ¿Qué me diría? Yo creo en Jesús, porque yo quiero que entendamos el concepto específicamente de las personas que no tienen la salvación, que ese es el punto importante. Dígame. Repítame su pregunta, hermano. Ok. All right. Jesús vino a salvar al mundo. Creer en Jesús, pero yo creo en Jesús. Que usted me está hablando, ok, de la salvación. Crea en Jesús. Yo creo en Jesús. Oro a Jesús. Pero vivo una vida desordenada. ¿Qué me hace falta? Yo creo que ese es un punto, ¿verdad? Que Sí. mucha gente dice que cree en Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Pero en sí no están viviendo de acuerdo a cómo Jesús quiere que vivamos. Viven una vida desordenada. Uh-huh. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, uno acepta un compromiso también, ¿me entiende? De un cambio de vida. Amén. Que ese es parte. Mire. ¿Sabe cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Hermana Miriam Leal. El mensaje de Juan el Bautista. Ajá. Ok. El mensaje de Juan el Bautista. Estamos bien. Dígame usted qué dijo yo. ¿Ah? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje, arrepentimiento, ¿ok? Para empezar tenemos que entender y dejarle saber a los oyentes que Dios es un Dios santo. Sin santidad nadie puede estar cerca de Dios, estar con Dios. Y Dios demanda santidad, ¿ok? Esa es la clave.
clave principal, la santidad, arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? De una manera de vivir que está violando la palabra de nuestro Dios, los mandamientos de vuestro Dios. ¿Okay? Porque mire, en Primera de Corintios capítulo 6, me parece, vámonos para allá, ayúdenme un ratito, en Primera de Corintios capítulo 6, yo quiero que entendamos algo específicamente. Ok, capítulo 6, verso 8. Verso 8. Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Verso 9. Y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Ven el punto? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los injustos. No erréis, ni los que, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta es una de las categorías específicamente de lo que uno va a hablar a las personas. ¿Ven? Ahora sí ya le están viendo el panorama. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a aquel que quiere ser salvado. ¿Me escuchó? La salvación es para todos, pero no todos quieren la salvación. Porque el pecado es sabroso, el pecado gusta, el pecado... Mire, yo una vez se los dije, no sé cuántos se acuerdan. Mire, el que está bebiendo no está tomando y dice que mal sabe esto. Al contrario, el que está fornicando, el que está adulterando, no está en el acto diciendo, ay, me duele. Está gozándose en el placer. No sé si me explico. No sé si llevo el mensaje. Entonces, el pecado gusta a la carne, pero disgusta a nuestro Dios. Y ese es el mensaje. El mensaje es específicamente porque estamos hablando de evangelismo personal. ¿Ok? Viene Jesús, muere en la cruz. Todo mundo, o la mayoría, el 98% de las personas han visto, por lo menos en la televisión, en películas o algo, del sacrificio de Jesús. Vive el Señor. Y sabe lo curioso que muchas veces en lo que el mundo conoce como Semana Santa, popularmente, en la noche terminando la crucifixión de Jesús, ¿sabe lo que pasa? ¿Alguien sabe lo que pasa después? Hermana Isidra, ¿qué pasa en las noches? El Viernes Santo, en el sábado, ¿qué pasa? Cuando yo era niña, dígame. que participábamos en eso, Uh-huh. se celebraba una cena. Ajá. Y en esa cena había de todo. Ok. De comida, bebida, de todo lo que se puede hacer. E incluso fiesta, baile. Hay para bailes. celebrar. Es la celebración. Y esto es una burla. Porque el mundo en sí está viendo, van a las procesiones, ven al que está interpretando el papel de Jesús y todo el mundo, la mayoría está llorando. Pero a caer la noche hay un baile de Semana Santa. Y eso, yo vengo de allá, yo sé lo que le estoy hablando. Es algo irónico. ¿Por qué? Porque en la mente de estas personas no hay conciencia por lo cual vino Jesús. No hay conciencia. La conciencia está en el momento, en el acto que están viendo, a ese acto que están haciendo de un Jesús que va llevando la cruz, lo crucifican y muchas personas lloran, pero en la noche se olvidan de eso. Fíjense, vámonos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Yo quiero que mantengamos esto un poquito para poder llevar el mensaje de salvación. Y esto Jesús ya había resucitado. Mateo 28, 18.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Ven el punto? Hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, pero aquí está la clave: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? ¿Sabe cómo fue el secreto del apóstol Pablo para alcanzar las multitudes? ¿Alguien sabe? El secreto de Pablo para alcanzar las multitudes. ¿Alguien? El secreto de Pablo para alcanzar las multitudes, porque Pablo predicaba donde nadie había predicado. Hermano Daniel, usted que levantó las pestañas y me dijo, no me pregunte a mí. No, mire, el apóstol Pablo, como era judío y como era un rabino, acuérdense que en aquel entonces a nadie podían subir en un altar para enseñar, solamente los que tenían licencia, los que eran rabinos. Y Saulo o Pablo era un rabino, y Pablo llegaba a la sinagoga de sus hermanos judíos. Y en la sinagoga él les declaraba, viva el Señor, por la Escritura, que Jesús era el Mesías. Y entre la sinagoga había judíos, pero también había gentiles. Y muchos de los judíos no le creían, viva el Señor, pero los gentiles sí le creían. Cuando terminaba el servicio, viva el Señor, la predicación, los gentiles le decían a Pablo que les predicase el sábado siguiente. Y así Pablo comenzó a revolucionar un mensaje que estaba escondido en aquel entonces. ¿Ok? Y por eso, cuando llegaba donde los gentiles llamaban a otro gentil. Vive el Señor. Mire, es que este es parte del secreto. El secreto específicamente es que las personas, llevar el mensaje correcto a las personas. Si no llevamos el mensaje correcto a las personas, acuérdense que lo que está en juego es la vida eterna de las personas. Es la vida eterna. Viva el Señor. Porque después de esta vida, viva el Señor, ya no hay muerte. O estamos con nuestro Dios gozándonos, o estamos pagando el castigo de pecar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Y ese es el mensaje específicamente de que hay salvación. Por eso lo leímos en Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegría, de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae a nuevas del bien, del que publica salvación. Aleluya. Pero esto tiene un secreto. ¿Cuál es el secreto? Mire mis hermanos. ¿Sabe que esto es demasiado precioso para devaluarlo? Esto es demasiado valioso para devaluarlo. ¿Qué significa? Mire, vámonos a Mateo capítulo, me parece que es el capítulo 10, Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, verso 7. Y esto está hablando de la misión de los 12. Verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es exactamente lo que le decía. El reino de los cielos, pero el reino de los cielos no es un reino corruptible, es un reino incorruptible, un reino santo, un reino limpio. Por eso es necesario el que quiera entrar en ese reino se santifique conforme a las normas del rey de ese reino. ¿Ok? All right. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Vive el Señor. Verso 13, y si la casa fuere digna, su paz
su paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, su paz será sobre ustedes. Verso 14, y si alguno no lo recibiere ni oyere sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de tus pies. ¿Sabe que a Pablo le sucedió eso? Me parece que fue a una sinagoga en Éfeso. Los judíos lo echaron fuera. ¿Sabe lo que hizo Pablo estando fuera? Se sacudió los pies. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Ahora me voy a los gentiles. Y los gentiles se regocijaron de esta palabra. Hermana Carmen, dígame. Yo fui a visitar una iglesia. Deme un segundito. Ok, ahora sí. Yo fui a visitar a una iglesia y mientras estoy ahí orando, Melesia estaba, no me recuerdo ni cuántos años, porque no hace ni tantísimo tiempo. Voy a visitar a esa iglesia, a Primo Mirimó, no en Primo Mirimó, exacto, una iglesia que de un tal Samuel, whatever. Está bien. El caso fue que cuando yo fui ahí, ¿usted no sabe que a mí me sacaron? Mientras estaba orando, me pararon de orar, me sacaron casi en parihuela, sacaron a Melesia y me sacaron para afuera y afuera me entrecogieron entre tres ahí, el pastor, la esposa del pastor y otra persona. Y me dijo, esta iglesia no es para usted. Y yo le dije, pues está bien, no se preocupe, si no es para mí, ahora mismo me sacudo los pies. Me sacudí el polvo. Yo dije, porque ni siquiera el polvo me lo quiero llevar de aquí, de su congregación. Pero se arrepentirán de lo que me han hecho. Vive el Señor. Aleluya. Ok, oiga, sigamos aquí lo que vamos leyendo. Terrible. Y si alguno no lo recibiere ni oyere tus palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es lo que traigo a colación con esto? Mire, es que muchas veces, nosotros somos más buenos que Dios y queremos convertir a las personas. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es convertir a nadie. Porque si usted convierte a alguien, ese alguien es un seguidor de usted, no de Dios. Lo que usted le diga, esa persona lo va a creer. Por eso el mensaje es hacer discípulos a las naciones. Y esos discípulos no van a ser de Clemente, esos discípulos no van a ser del hermano Edwin, de nadie. Esos discípulos son de él. Porque vamos enseñando, es la doctrina de él. ¿Por qué cree que existe? Lo que la hermana estaba diciendo existe porque Pablo dice, unos dicen que yo soy de Cefa, el otro dice yo soy de Apolo, y el otro dice yo soy de tal iglesia, vive el Señor. Y eso es el error más grave que existe. ¿Por qué? Porque estamos haciendo discípulos nuestros y no es así. El mensaje no es ese. Hay muchos seguidores de hombre, mis hermanos. Muchos seguidores de hombre. Y sabe, los mismos líderes le inculcan a sus miembros que si no están bajo su cobertura, corren peligro. Yo lo he escuchado, yo lo he oído. Y saben que hay personas que se creen orgullosos de pertenecer a una congregación de un apóstol, de un profeta, hijo del Señor. Y es lastimoso. Vive Dios, aleluya. Por eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Conocer la palabra. Vive el Señor, aleluya, porque muchas de estas personas le han robado la gloria de nuestro Dios, la autoridad de nuestro Dios, y todo lo que diga el apóstol, el profeta, eso es la palabra de Dios. Aleluya. Ok, ahora,
mientras vamos predicando, fíjense bien, vámonos a segunda carta de Corintios, capítulo 6, segunda carta de Corintios, capítulo 6, búsquenlo por favor, verso 18. Aleluya. Vive el Señor. Deme un segundo. Que aquí hay algo que no. Aquí ya llegué. Ok, sí. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Y ahí habla del misterio de la reconciliación. El ministerio, y cada uno de nosotros tiene ese ministerio. ¿Sabe cuál es el parte del secreto? Es que, mire, se supone, y debe de ser así, que usted estemos contentos donde estamos. Y que eso se refleje. Porque imagínense, si tenemos una vida que no nos gusta el evangelio, pero estamos porque nos trae mamá, nos trae papá, o porque ya venimos de costumbre. Imagínense qué imagen vamos a presentar a aquellos que están buscando la salvación. Vive el Señor. ¿Sabe? Mire, en nuestro país, en México, hay un partido político que ha causado mucho daño al país. Un partido político que ha causado mucho daño. Y esto es la historia. La historia no puede mentir. Y sabe usted que hay personas que, a pesar de que han vivido esos años amargos, todavía están apoyando ese partido. Que son de ese partido hasta que se mueran. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces sucede así dentro de las congregaciones. Cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia con su Dios, con su Señor, que no importa lo que otro le diga, Él se permanece fiel porque ha tenido ese encuentro con su Dios. Y es esto lo que vamos a transmitir a las personas que no conocen la salvación, porque no es que acepten a Jesús. Hermano, usted está mal. No, es que realmente se conviertan. Ese es el propósito, que el corazón sea quebrantado, viva el Señor, y que allí more nuestro Dios, nuestro Señor. No que de las bocas salgan las palabras. Yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y al otro día está bebiendo, al otro día está fumando, y pasa un mes, pasan 2 meses y una vida no cambia. Esa vida no cambia. Yo los he visto. Viva el Señor. Aleluya. Y mire, vámonos acá. Capítulo 5. Oiga lo que dice. Verso 14. Verso 14, 5:14. Segunda carta a los Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos aprieta, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quiénes son todos esos? Los que han aceptado a Jesús. Vive el Señor. Y porque todos mueren, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso a muchos no nos comprenden. Yo no sé a cuántos de los que están aquí los han invitado a un baile, a un bautizo, a la pachanga, a la fiesta. Y decimos no. Pero va a haber baile, va a haber cerveza gratis, va a haber comida. No. Porque ya estamos contentos. El gozo del Señor es mi fortaleza. No necesitamos esas cosas. Viva el Señor. Y sabe que eso es lo que no entienden estas personas. Oiga, sigamos.
Aleluya. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún así que a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora ya es diferente. Cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al que tenía antes. Ok, ahora verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesús o por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Quién tiene ese ministerio? Todos nosotros. ¿A quién vamos a reconciliar? Al que quiera ser reconciliado con Dios. Al que quiera. Este evangelio no es por obligación. Tenemos que mostrarle lo que la Biblia dice ya del oyente, si quiere o no quiere. Aleluya. Porque este evangelio es valioso. No es cualquier cosa. Aleluya. Ahora, fíjense bien. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabe lo que es eso? Que usted me deba $5 millones y yo se lo perdone. Imagínense. Por exagerar, pero es así. Nuestros pecados eran demasiado para pagarlo. Demasiado. Porque nuestro Dios es un Dios justo. La paga del pecado, mire, usted mata a alguien, vive el Señor, tiene que ir a juicio. De acuerdo al delito, es más, de acuerdo a cómo mató a esa persona, le dan la sentencia. Si torturó a esa persona, hay una posibilidad que le den pena de muerte. Todo depende de cómo mató a esa persona. El delito es mayor dependiendo del daño que hizo. Pero en nuestro Dios, vive el Señor, todos los pecados nos alejan de Dios. Todos, sin excepción. Hermana, vea, por favor, búsqueme Isaías 59, verso 2, 59, 1 y 2, por favor. Vive Dios, aleluya. Mire, vamos a seguir. Verso 20, así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. Para ser un embajador, ¿qué características tenemos que tener? Manuel Edwin, ¿qué características tenemos que tener para ser un embajador? ¿Ok? De un país. ¿Qué características tenemos que tener para ser embajador de un país? Vamos a suponer, de Rusia, usted es ruso, le dan el papel de embajador. ¿Qué características el gobierno viene usted para hacerlo embajador? Primero, ser nacional del país. Segundo, conocer la historia de su país. No puede ser un embajador si no conoce de historia. Tercero, conocer las leyes de su país. Un representante de su nación. Y eso es lo que la Biblia dice que somos. Ok, hermana, vea, por favor, oigan bien. Isaías 59, 1. Y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ven? Porque nuestro Dios es santo y ese es lo que Dios hace. A un pecador no lo escucha porque sus pecados son contrarios a lo que es nuestro Dios. Acuérdense que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen y su semejanza.
entonces ese hombre está violando esas reglas que Dios le dio. Vive el Señor. Pero también dice el mismo texto, su brazo no se ha cortado para salvar. ¿Pero qué se necesita? Arrepentimiento. Nada más. Entonces, este evangelio que vamos a hacer evangelismo personal específicamente, tenemos que conocer estas características que Dios pide, que Dios demanda, viva el Señor, para el oyente. Porque el que lleva el mensaje es un embajador que conoce. Primero venimos del reino celestial, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, ahí estamos nosotros. Segundo, tenemos que conocer al rey. Tercero, tenemos que conocer las reglas del rey, que son sus palabras. ¿Qué le gusta al rey y qué no le gusta al rey, que es nuestro Dios? Entonces, sabiendo eso, podemos hablar a las personas que vamos encontrando en nuestro camino. Tenemos que comenzar con nuestra familia. Vive el Señor. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? Ahora nosotros sabemos que el que no se arrepiente de su maldad, hay un castigo para ellos, porque la Biblia lo dice. Entonces vamos a llevar este evangelio, vive el Señor, para aquellas personas. Pero ¿qué hay que hacer si una persona nos rechaza? ¿Sabe cuántas veces yo rechacé el evangelio? ¿Sabe cuántas veces usted o alguno de ustedes rechazaron el evangelio? ¿Ah? Yo me acuerdo. Pero siempre, y esto es parte del plan, interceder por esas vidas que se están perdiendo. Interceder, porque a veces nos enojamos. Mire, un día estaba yo en una tienda allá en México y se me acercó una señora, vive el Señor, y me llevó la escritura. Y yo, ignorante de la escritura, le respondí con la escritura, porque estaba defendiendo una religión que no vivía. Una religión que no vivía. Y le estaba respondiendo de un Dios que no conocía. Desde allá Dios me comenzó a hablar. A mi casa llegaron como posiblemente 10 veces, 10 personas, 2 personas a hablarme del evangelio. Yo estaba recién casado, tendría aproximadamente 2 años de casado. Bajé al estudio que me habían traído como dos veces nada más. Y las demás veces, más llegaban las personas, preguntaban por mí. Y el muchacho le decía a su esposa que le dijera que no estaba. Imagínense. Desde allá Dios estaba tocando a mi puerta. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que interceder por esas almas. Por eso Pablo le decía a las iglesias, oren por mí para que Dios abra puertas y yo hable con denuedo, con energía esta palabra que Dios me ha encomendado. Porque hay oposición, usted no lo ve porque el reino de las tinieblas es invisible, pero se manifiesta en lo carnal, en lo visible. Mire, un día estaba haciendo evangelismo personal, me encontré a una pareja, jovencitos, del Señor, y comencé a hablarle. Y al final, ya para despedirnos, la muchacha me pidió que orara por ella. Comencé a orar por ella, vive el Señor, y en ese entonces viene ella y me quiso quitar la mano de encima de ella. Y yo no entendía que no era ella, era un espíritu que ella tenía, que estaba poseyéndola a ella. Y el Señor. En otra ocasión, vive Dios, aleluya, estaba por las calles y encontré a una muchacha y le estaba hablando del evangelio.
Y me dice, yo desde niña me llevaban a la escuela bíblica. Desde niña. Pero ahora no puedo volver. Viva el Señor. Aleluya. Porque el diablo sigue siendo diablo, pero también nuestro Dios sigue siendo Dios. Mientras haya esperanza, haya vida, haya aliento de vida, hay una esperanza en estas vidas que se pierden. ¿Por qué se van a perder? Porque viven bajo su propia voluntad, sus propios deseos, lo que la carne quiera, así viven, violando las reglas de nuestro Dios. Viva el Señor. Así que somos embajadores en nombre de Jesús, en nombre de Cristo, como si Dios rogase. ¿Cómo? No es que Dios ruega, ¿cómo? Si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo. Ahora sí, nosotros rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, hoy es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y ese es un hoy. Vive el Señor. Hoy es el día de salvación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a llevar? Porque es el evangelismo personal. Aquellos que quieran escuchar este mensaje. Mire, no nos pongamos a discutir con nadie. No se ponga a discutir con nadie. Mire, le voy a hablar lo que Jesús hacía. Mire, en el tiempo de Jesús había tres grupos religiosos bien fuertes. Estaban dos grupos de los fariseos y un grupo de los saduceos. ¿Ok? Fariseos, habían dos grupos, de la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Otro día le hablo de eso. Y los saduceos. Los saduceos no creían en ángeles y no creían en espíritus. Y Jesús no se puso a discutir con ellos. No, crean, los ángeles existen, crean en los espíritus. No se puso a discutir con ellos. Llegó un joven y le preguntó, Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabe, obedece los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Amarás a tu padre, amarás a tu madre, no codiciarás, no robarás. Y le dice, yo lo he guardado desde mi juventud. Ok, está bien. Sigue así, tendrás la vida eterna. Ahora, si quieres ser perfecto, y ese es un extra. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero eso ya era un extra. Viva el Señor. Pero Jesús no se puso a discutir con los saduceos. Porque ellos ya tenían su mirada en la enseñanza que le habían dado. ¿Ven el punto? Hermano Edwin, déme un segundito, que ya llegue. Sí, quería leer una lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 10, 14. Y pues eso es lo que nos mandó el Señor, hay que predicar el Evangelio, porque si nosotros no le predicamos el Evangelio a las almas, pues entonces las almas, ¿cómo se van a convertir a Cristo? Amén. La palabra dice en Romanos capítulo 10, 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Palabra de Dios. Amén. Vive el Señor. Pero por eso tenemos que prepararnos, mis hermanos. Ese es el punto principal. Por eso, ¿se acuerdan las preguntas que yo hice al principio?
Tenemos que saber qué hablar, qué no hablar. Viva el Señor. Mire, un día estaba haciendo evangelismo personal y me manda a llamar un muchacho. Ven. Y yo voy allá pensando que quería que yo le hablara. Y para mi sorpresa, esta persona simple y sencillamente me estaba como cuestionando el por qué estaba haciendo evangelismo personal. Y lo único que yo hice, yo le dije en buena forma, en buena manera, si tú no haces evangelismo personal, deja que otros vayan y hagan evangelismo personal. O sea, no lo detengas. ¿Para qué? Si tú ya te sientes salvo, deja a los demás. Pero ¿para qué? Me mandó y me preguntó, la pregunta que fue, ¿haces evangelismo para ser salvo? Le digo, no. Sino porque ya soy salvo. Estoy llevando la comida a aquellos que quieran la comida. Y acuérdense, esto es una expresión. Viva el Señor, es una expresión, ¿ok? Sí, porque hay hermanitos que son muy directos. No, hermano. Y me incomodó mucho porque estoy en la calle específicamente y si una persona conoce la verdad, ¿para qué me va a detener? ¿Para qué va a detener a alguien que lleva el mensaje cuando él no lo está haciendo? Y con mucho cuidado se lo dije. Así que él entendió, se dio la vuelta y se fue. Viva el Señor. Pero tenemos que usar la sabiduría del Señor. No nos pongamos a discutir con nadie. Que esto, mis hermanos, mire, ¿sabe lo que hacía Pablo? Les voy a enseñar lo que hacía Pablo. Vámonos a Hechos 17, Hechos capítulo 17. Esta es una de las mejores enseñanzas. Vive Dios, aleluya. Verso 26, oiga lo que dice, Hechos 17, 26. Y esto está hablando específicamente en Atenas, que en Atenas adoraban a Afrodita, la diosa de la fertilidad. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no deben de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el mensaje de Pablo. Dios habiendo pasado por alto la ignorancia de la vida que llevaban. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros heredamos esta vida que vivimos antes de conocer al Señor. ¿Sabe que hay padres que a sus niños de 2 años, 3 años le dan cerveza? Abuelos que le dan cerveza a sus nietos. Y cada vez que beben una cerveza se alegran, se ríen. No son ellos, son el enemigo que está viendo que está apartando esa nueva criatura para su reino. Viva el Señor. Y muchos de nosotros heredamos esto. Crecimos viendo a papá, mamá emborracharse, llegar borracho los fines de semana. Crecimos viendo todo esto. Y se nos hizo normal. Se nos hizo normal. Viva el Señor. Mire, en aquel entonces, ya yo tendría a 17, 19 años, me parece, hace 20 años atrás, hace siglos atrás. Viva el Señor. Mi papá se me acerca y dice, ¿quieres una cerveza? Pero pues yo ya estaba maduro, ya estaba joven, grande.
Y le dije, no, pero yo ya era borracho. Vive Dios, aleluya. Entonces, las vidas aquellas creen que la vida que llevan es normal. Y no saben, no entienden que han violado las palabras de nuestro Dios. Y nadie puede habitar, nadie puede ir al cielo. Ni Pedro puede dejarlo entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque Él no tiene la llave. Todo aquel que se santifica, todo aquel que a través de Cristo Jesús se justifica, porque Cristo justifica al pecador. La justicia de Dios cayó en Jesús en lugar del pecador. Aleluya. Entonces, no discutamos con nadie. Oremos por esa persona, para que la próxima persona que le toque hablar con él, por lo menos ya Dios va ablandando el corazón, hasta que vengan al conocimiento de la verdad. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí han tenido problemas con su papá, con su mamá, y usted vino a los caminos del Señor, pero papá y mamá no vino. Hay una lucha constante. Lo mejor que podemos darle es el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, el testimonio de que somos nueva criatura. Vive el Señor, porque eso es bien importante, bien importante. Por eso yo les dije, imagínense que llevamos una vida amargada, ¿qué le vamos a hablar a nuestros papás, a nuestras madres, a nuestros hermanos del camino del Señor? Ellos están felices en su borrachera. Vive el Señor. Y es por eso que nosotros, miren mis hermanos, tenemos que buscar a nuestro Dios. El cielo no se gana por miedo del infierno. ¿Me escuchó? Esto es por amor a nuestro Dios. Oiga, si el infierno no existiera, haga de cuenta que el infierno no existe, ¿buscaríamos a Dios? ¿Ven el punto? La salvación es por amor a nuestro Dios, que queremos y estar con Él. ¿Cómo usted va a estar con una persona que no ama, que no quiere? Por eso específicamente es esto precioso, Mana Carmen. Sí, quería compartir al respecto que usted habló de los padres, cuando los padres eran de una religión y no de otra. Pues yo desde la edad de 16 años, yo le pertenezco a Cristo, la gloria es para Dios. Y mi papá y mamá, ellos tenían las velaciones que le hacen a la Virgen de Guadalupe, pero que allá en Santo Domingo es Virgen de Altagracia. Y mi papá siempre tenía inculcándole a uno, entre cuero y carne, que cuando ellos murieran, había que seguir esa fiesta, esos santos. Y yo a mi papá me le paré firme y le dije, mire, yo lo siento, yo no le voy a servir a esa cosa que ustedes adoran, yo no lo voy a hacer, porque desde ahora me arrepiento para Cristo y viviré para Cristo en el nombre de Jesucristo. Y nunca acepté nada de lo que mi papá decía, porque me mantuve firme en el nombre de Jesucristo. Amén. Vive el Señor. Tenemos que orar por ellos. Si usted tiene un familiar que no conoce a nuestro Dios, y acuérdense que cuando hablo conocerlo es a través de la Escritura, no como el conocimiento que se han adquirido aquellas personas, ¿ok? Vive el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Aleluya. Oremos por estas personas que no tienen ese conocimiento. Y cuando hablemos con una persona, vive el Señor, traigámosles a que su conciencia les diga que están mal, para que tengan la necesidad, el deseo de un Salvador. Ese es el propósito. Que ellos vean por sí mismos que la vida que ellos llevan no es agradable delante de Dios. Una, dos, que no es saludable para ellos mismos. Mire, un día, en aquel entonces, pues, yo bebía mucho. Y un día la mamá de mi esposa se enfermó.
y ella quería irla a ver al hospital y el hospital estaba a otro pueblo. ¿Ok? Y yo no tenía dinero. ¿Por qué no tenía dinero? Porque me lo había gastado. ¿Ok? Así que me vi en la necesidad de buscar prestado para poder que ella visitara a su mamá. ¿Ok? Entonces, no encontré a nadie, ningún amigo que me ayudase. ¿Ok? Y reconocí, en aquel entonces reconocí que por causa de la vida que llevaba, mi familia estaba pasando por penas, por momentos difíciles. Y yo me senté en un rinconcito de una calle. Me senté y sentí el deseo de llorar. Estuve llorando. Y yo en mi ignorancia, yo le dije, si tú existes, libérame de este vicio que me mata. Si tú eres real, líbrame, que ya no quiero seguir viviendo la vida que llevo, porque pues esa era causa de los problemas en mi familia, problemas económicos. Vive el Señor. Y años después me dijo, este es tu tiempo. Este es tu tiempo ha llegado. Y Él llega en el momento justo. Dios no llega ni tarde ni se adelanta. Dios llega en el momento justo, mis hermanos. Viva el Señor. Y desde entonces estoy aquí sirviéndole. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama agradecimiento de limpiarte de la suciedad que vivíamos. Por eso yo estoy sirviendo a mi Señor. Aunque me siente, si un día me sientan, yo estoy ahí. Viva el Señor, porque yo reconozco que le debo mi vida a Él. En la forma que yo vivía, ahora como vivo, viva el Señor, es ganancia. Porque estoy contento y no puedo negar a mi Señor. Vive Dios, aleluya. Vive Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que comenzar con nosotros, tenemos que vivir este evangelio, saborearlo, disfrutarlo. Vive Dios, aleluya, que se disfruta este evangelio. Y también estar preparado con la palabra del Señor. No necesitamos saber la escritura de Génesis y Apocalipsis, pero necesitamos saber lo esencial. Para cuando hablemos con estas vidas y le llevemos el mensaje de salvación, la palabra que liberta, que cambia, que transforma, que hace nueva criatura a las personas. Viva el Señor. No es que pronuncien que quieren aceptar a Jesús, sino que su corazón realmente lo acepten. No solamente de los labios, sino del corazón. El corazón donde cambia las vidas, viva el Señor, y hace un cambio que las personas se quedan sorprendidas porque esta persona es diferente. Aleluya. Así que vamos a cerrar esta clase. Viva el Señor. Deseo que nos hayamos gozado, hayamos aprendido.